Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial del Universo de los Libros. ¿Cómo le va, profesor Rivas? ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, tenemos aquí el invitado especial, que es el señor Dante Cayetano Fiorentino. ¿Qué tal, señor Dante? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. De nada, muchas gracias a usted. Profesor Rivas, ¿usted lo va a presentar de alguna manera especial? Sí, tenemos que decir primero que Dante Cayetano Fiorentino, a quien le podemos decir Tito directamente, porque es el apodo que tiene, ¿no es cierto?, es uno de nuestros cuentistas más conocidos y posiblemente también uno de los mejores cuentistas que tenemos aquí en Santiago, y es autor de algunos libros que se han convertido, con algunos cuentos que se han convertido en clásicos, tanto es así que es decir, cuando va a la escuela, en las escuelas, los chicos preguntan por él, por tal cuento, ¿no es cierto?, que publicó él, ¿no es cierto?, lo invitan a hablar, esa cosa que se ha perdido, que es entrevistar al escritor en vivo, es decir, no quedarse en la página escrita, sino darse cuenta que detrás de esa página escrita hay un hombre, es decir, que tiene una vida propia, ¿no es cierto?, y que nos puede contar cómo fue engendrando, creando estos libros. Y ya que estamos hablando aquí de literatura santiagueña, voy a empezar a preguntarle, es decir, a Tito, es decir, el apellido Fiorentino no es un apellido muy frecuente en Santiago. Bueno, a menos, por supuesto, los que empezaron con vos, ¿no? Claro, sí, mis abuelos eran de Bari y casualmente tanto mi abuela como mi abuelo eran de apellido Fiorentino, así que mi abuela era Fiorentino de Fiorentino. Fiorentino de Fiorentino. Se vinieron de allá y... ¿No serían Firentino? Es decir, por Firenze, no. No, Fiorentino. Pienso que tiene que estar más vinculado a Florencia. Y por eso, pero ahora, ¿por qué? Pero a Florencia en italiano le dicen Firenze. Claro. Allá, sí. Porque, bueno, además cuando uno pone en la computadora Fiorentino, corrige y pone Florentino. Ajá, claro. Evidentemente la máquina lo vincula a Florencia. Claro. Pero no, mis abuelos eran de Bari y vivían en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y mi abuelo tocaba en la banda de música de Junín. De Junín. Sí. Porque digamos, Alicia, que Tito además de cuentista, además de ser doctor en ciencias forestales, de haber tenido becas sí, en justamente le iba a preguntar a él, porque he leído que tiene una extensa trayectoria, ¿sí? También que ha sido creador de un himno. Sí. Sí, porque él es doctor en ciencias forestales, ¿verdad? Sí, Quiero sí. que nos cuente un poquito, así en resumidas cuentas, digamos, ex rector también de la Universidad Nacional. Sí, señor. Sí, la marcha de la ingeniería forestal la escribí cuando era estudiante. Cuando era estudiante. Sí. Y me acuerdo que una vez estábamos en el parque allá donde el ingeniero Reuter, en el jardín botánico, Sí. y ahí estaban Ábalos y todos los que habían iniciado el tema de la Universidad Nacional, mejor dicho, de la facultad que era en ese momento, y ahí la canté por primera vez. Y bueno, fue una emoción tanto para mí como para los que lo escuchaban, porque evidentemente... ¿Y ellos la aceptaron resignadamente o la aceptaron bien? Y hoy inclusive perdura, porque lo he escuchado en algunos actos de claro. forestales, digamos, que se realiza allá en el con en el calurosos Sajón. aplausos. Es infaltable. Y además Y aparece Tito, vamos a llamarlo Tito, sí, si tocando me la permite, guitarra. Con su guitarra y se cantando. pone a cantar el himno. También alumno de Washington Ábalos, ¿verdad? Aquí como tenemos alumno de Borges, también de Washington Ábalos. Jorge Washington Ábalos, sí. Sí. Sí, con Ábalos nos vinculábamos. Yo fui ayudante de cátedra durante 3 años de él, dictaba la materia zoología. Y bueno, me presenté a concurso, tuve la suerte de ganar una vez, me volví a presentar el año siguiente, la gané de nuevo
Y en esa época, el que ganaba 2 veces la ayudantía le daban como el tercer año sin necesidad de rendir. Claro. Pero mi vinculación con él, digamos así, desde el punto de vista literario, fue cuando apareció Chichilo en El Liberal. Perdón, Chichilo es un cuento, ¿no? Es un cuento, sí. Y me mandó una carta donde había puesto Facultad de Ciencias Forestales, Santiago del Estero, nada más, porque no se acordaba la dirección. Y si quieren les voy a transcribir lo que dice. Bien, a ver. Dice, yo había perdido vinculación con él porque hacía más o menos 2 años que se había ido de Santiago y estaba en la Universidad de Córdoba. Y mandó una carta donde dice: querido Dante Cayetano Fiorentino, lindo su cuento, hermoso su cuento, lo he leído en el Diario Liberal del 20 con especial interés y con encanto. Celebro cálidamente que esté asomando en Santiago del Estero en usted un escritor de lo nacional, de lo provincial, es decir, legítimo, con todos los quilates que usted demuestra. Hacer un cuento de nada, de solamente un recuerdo emocional, es un arte. ¿Se imaginan ustedes con digamos, la grandilocuencia de esta carta al doctor Ábalos, que además de como profesor yo lo admiraba como autor de Junco? Entonces para mí fue un impacto emocional impresionante. Pito, ¿cómo surgió ese cuento? ¿Qué te llevó a escribir ese cuento? Bueno, creo que el cuento es producto de una depresión. Depresión. Había ganado en el Liberal un concurso de cuentos en donde el premio era un viaje a Mar del Plata. Yo era estudiante en esa época, no conocía Mar del Plata. Y digo, bueno, el viaje a Mar del Plata se hace en febrero. Y yo tenía que rendir una materia. Entonces voy a rendir la materia esa, me aplazan, pierdo el viaje, y voy al altillo de mi casa con toda la depresión encima y empiezo a escribir Chichilo, que casi salió de una sola ida. Una cosa... Sin haberlo pensado, sino que simplemente fue saliendo, ¿no? Fue saliendo, fue escribiéndolo. Lo único que tuve que corregir un poco fue el final, pero el resto salió, porque claro, lo que pasa es que obedece mucho a la realidad. Chichilo, este personaje que le decían así porque tenía, en el cuento pongo el pelo como herrumbre nuevo, que recién empieza a ponerse rubio. Explicarle a los oyentes qué significa Chichilo. Bueno, Chichilo viene del nombre de Chichi, que son unas hormigas que tienen la mitad del abdomen negro y la mitad del cuerpo rubio. Entonces, él tenía el pelo así entre rubio y oscuro, mezclado. Y es una palabra quichua. Una Claro, palabra quichua. Chichi le llaman la hormiga esa, y de ahí viene el nombre de Chichilo, es decir, que tiene... Pero a pesar de haberse inspirado por el estado en el que se encontraba, ¿por qué justamente un personaje como Chichilo? Por eso... Por decir, estoy en mi casa, en el altillo, me siento, escribo y podría haber escrito sobre un animal. Seguramente un psicólogo podría responderte mejor eso. Yo pienso ¿Usted qué cree? Que puede haber sido un desahogo emocional. Y el cuento obedece bastante a la realidad porque el hecho transcurrió así. Yo estaba en Perchil Bajo. Perchil Bajo es... En el departamento San Martín, un lugar... Un pueblito muy, muy humilde. Una aldea, por decir así. Sí, ¿a dónde? Ubérrimo, diríamos. ¿Dónde te criaste? donde el principal edificio era la cancha de fútbol y alrededor había 4 o 5 casas, el almacén y al frente la escuela. Todo de paja y barro. Ni un ladrillo, solamente el piso. Y... O sea, hay mucho de usted. Claro, en el escrito. Claro, sí. Y entonces estaba llorando el chico ahí debajo de un árbol y le digo, ¿qué te pasa? De ahí en el cuento dice, perdió la plata que me ha dado mi mamá para que compre pan. Le digo, bueno, espérate, ya te lo voy a conseguir. Me voy a casa, era la hora de la siesta, mis padres dormían y voy, saco dinero y le llevo. Y bueno, y se va contento sin decirme ni gracias.
y al día siguiente viene con un pedazo de tortilla y me entrega la tortilla, toma, dice, le saca a mi mamá del canasto. Qué listo. Y bueno, yo veía que me veía comer con hambre y le invito un pedazo. Dice, no, no quiero. No, pero yo le insisto, pero coma, mi amigo. No, no, pero ¿por qué? Es la primera vez que le robo a mi mamá. Claro. Y ahí surgió el tema. Bueno, de ahí salió el cuento. Contá lo que es la tortilla, porque evidentemente todos pensamos en papa y huevo, ¿no? En cada esquina de aquí de Santiago venden tortillas. Sí. Eso es Lo una, que no sé, ¿quién le hace mejor? O sea, en la esquina de la escuela normal, en la esquina de mi casa. Pero la contá lechera. por eso. Para Es ¿cómo se haría? Una especie de es una tortilla, de pero... pan, Sí. pero Lleva circular, hecho con grasa y harina. Mucha grasa, Muchas gracias. poca harina. pero no, o sea, no sería el postre santiagueño, ¿verdad? No, es salado. Bien, ¿no? Es salado. Salado. Pero se vende en cada esquina, como Sí, dicen. sí. Ya- Y bueno, y así fue la cuestión. Únicamente le tuve que acomodar un poco el final para que tuviera... Costó un poco el final. No me costó mucho, nada más que porque los cambios, sí. Sí, el tema era que tendría que ser impactante. Bien. Y como sabe Rivas, los cuentos, una de las características del cuento es que el final tiene que ser inesperado. Sí, Entonces, quizás considerando esos elementos le puse ese final. Ahora, tus orígenes no fueron como cuentista, sino que comenzaste, digamos, tu primer recuerdo como escritor. Claro, Tu primer escribía recuerdo. poesías. Antes que eso, quiero preguntarle si se considera un escritor usted. Por lo general los escritores de Santiago cuando presentan un libro venden 30, 40, 45 ejemplares y después se queda. Era lo que nos decía Hugo Rodríguez, un gran amigo nuestro que también escribe. Dice, después no se venden más. Yo tuve la fortuna que a mi libro lo incorporaron a los diferentes grados de la enseñanza, primaria, secundaria y también en la universidad, Sí. como el profesor Rivas bien lo conoce. Y alguna vez me invitó a hablar a sus alumnos. Sí. Así que hasta este momento llevo vendido 3.600 ejemplares. Es una cifra es tremenda en Santiago. ¿Cuántos Muchos premios, premios. ¿Cuántos premios tenés más? Creo que son 37 en total. Bueno, en esta está la faja de honor de la SADE, que nos emparenta de cierta manera. Sí. La faja de honor de la SADE Nacional. Y bueno, después, Gisielo, por ejemplo, tuvo un primer premio en Rosario, que era bastante importante. Tal es así que cuando me fui la primera vez a Alemania, pasé por ahí, lo cobré al premio, lo hice $, y seguí viaje. Muy bien. Era bastante importante el premio. Y fue el primer premio. Claro, anteriormente había ganado lo que les comenté sobre el Liberal, Sí. en donde tuvo origen el cuento. Pero tus orígenes son poéticos, como son Sí, de todos sí. los chicos, todos los escritores. Claro, una vez estaba escribiendo un poema y no encontraba las palabras porque en la época en que yo escribía era necesaria la rima y el ritmo. Sí, sí. Entonces, en algún momento escribí una frase saliéndome de la estructura clásica del poema y me gustó la frase más que lo que había escrito antes. Entonces seguí escribiendo y me pareció que estaba bien. Entonces empecé a incursionar en las diferencias que existen entre el cuento, el poema, la novela, y me entusiasmé con el cuento, porque tiene sus características muy particulares. Y bueno, por suerte me fue bien. Aclaremos que te quiero aclarar que él, es decir, junto con otros escritores, ha dado cursos sobre el cuento. Pero digamos que la estructura del cuento tiene sus Leyes. características, sus leyes, tiene que ser breve. La extensión depende también un poco de los autores, ¿no? Algunos que dicen no tiene que tener más de 10 páginas, otros que 15, otros que 8, otros 5.
En los últimos concursos, por ejemplo, cuento breve le ponen 5 páginas y cuento común 10 páginas, tamaño carta, ¿no? Y bueno, después tiene que tener una trayectoria interesante, el final tiene que ser inesperado. El final siempre inesperado. Sí. Bueno, esa es la tesis que impone Horacio Quiroga. Sí, pero impone Edgar Allan Poe, es el primer, claro, por supuesto, está claro, diciendo Quiroga era Poe. Sí, el cuento se empieza a escribir por la última frase. Mirá qué bien que está esto, ¿no? El cuento se empieza a escribir por la última frase. Hay veces en que sí. Otras veces cuando a mí me ha tocado escribir varios cuentos empezando del principio y ahí quedan en la computadora 5 o 6 cuentos sin que le encuentre el final. Ah, y quedan así, pueden pasar años y... Sí, y puede pasar la vida sin que le encuentren. Claro. Sin que uno le encuentre un final. Pero sí, como dice Andrés, si uno encuentra primero el final, es más fácil después rellenar el resto. Empezar de atrás. Borges dice que él, es decir, él cuando va a escribir un cuento tiene el comienzo y el final, y después, bueno, tiene que ver qué es lo que pasa para que ese comienzo de ese final, ¿no? Y ese es, por supuesto, el desarrollo del cuento. Y lógicamente las descripciones tienen que ser breves, concisas y que lleguen de tal manera que el lector, digamos, se encariñe con lo que está leyendo y llegue al final, porque muchas veces a mí me ha pasado que he empezado a leer cuentos o novelas que no llegaron al final porque el autor no me convenció de que era interesante lo que iba a leer. Algo de eso decía Borges, ¿verdad? El tema que si un libro si a vos no te gusta un libro, tenés que dejarlo. Hay que dejarlo. Directamente, es decir, no tiene por qué. Si no tenés que leer por obligación, no tenés que leer por decir, es más, si él no consigue, es más, si vos sentís que lo que él escribe no es algo, digamos, que él se siente conmovido, entonces evidentemente va a tener la falsedad. Es decir, va a sonar falso, ¿te das cuenta? Es como cuando vos estás diciendo una mentira, ¿no es cierto? Sí. Y vos sentís y decís, me está mintiendo. Claro, por eso es lo mágico de los escritos, ¿no? Porque lo tiene que atrapar a uno. Pero fíjate vos que hay algo muy ejemplar en esto, digamos, que te ejemplifica. Fíjate vos cuando vos le contás a los chicos, vos no les podés mentir, digamos. Al chico o al viejo no le podés mentir. El chico, porque por supuesto, es decir, él te va a preguntar, pero ¿por qué Caperucita cuando, habrá las nuevas versiones que hay, por ejemplo, de Caperucita, ¿por qué cuando estaba ahí que aparece el lobo, por qué no llama por WhatsApp al padre y le cuenta? Los chicos de ahora. Claro, los chicos de ahora, ¿no es cierto? Sí. Y el otro es el viejo que ya evidentemente está de vuelta en la vida, y bueno, me vengas a mí porque esas historias ya las conozco, claro. Ahí me queda poco tiempo, todas esas cosas para contar. Pero la prueba es cuando vos vas a contarle a un chico, a los chicos les gusta que vos les repites la misma historia. Sí. Es más, los chicos, esto te habrá pasado vos cuando le contabas a tus hijos, ¿no es cierto? A tus hijas. Entonces, vos ves ahí que le contás y el chico te corrige, no, pero tal cosa, tal es así. Él ya sabe la historia, es decir, la historia está. Lo que le gusta es, lo que siente es el placer de oír contar. Totalmente. Hay contar, es decir, yo siempre digo que nosotros en la vida hacemos dos cosas. Digamos, cuando hablamos hacemos dos cosas, o contamos o comentamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos llegaste hoy, cuando viniste acá, me dijiste a mí, no encontraba ningún lugar para parar el auto. Estabas comentando, ¿te das cuenta? Al mismo tiempo, primero me estabas contando de que no habías encontrado el lugar, pero después estabas diciendo cómo, es decir, se ocupa esta vereda para que no poder parar, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, el contar es algo que tenemos nosotros, es lo más humano que hay. Es decir, es algo que lo tenemos metido en nosotros y que además nos gusta sentir esto, ¿no? Nos gusta oír esa historia. Yo, por ejemplo, cuando doy charlas me dicen, ¿usted por qué habla bien? ¿Por qué tiene esa forma de hablar? ¿O por qué atrae a la gente? Porque yo me acuerdo que yo lo escuchaba a mi abuelo Hacha, ese que preguntamos recién. El abuelo Hacha. Mi abuelo Hacha. Y él era un contador así, pero un contador primitivo, así, pero que era una maravilla contando. Y yo cuando estuve en el pueblo donde me contaba las historias allá en el norte de España,
Yo llegaba y me encontraba con mis primos segundos, de todos porque el pueblito, esas aldeas, todos son primos de todos, ¿no es cierto? Y entonces llegaba y le preguntaba como yo lo había oído tantas veces a mi abuelo contar, y yo decía, abuelo, contame normalmente, sabés que vos fuiste, que vos fuiste al cementerio para tal cosa, o contame cuando te encontrabas con fulano de tal, o contame cuando me venías en el carro, así, tal cosa. Y entonces él me contaba, te estoy hablando yo, un burro viejo ya de 20 y pico de años, no era un chico, ¿no es cierto? Pero me encantaba esa forma de contar. Y después se me ha ido quedando, y dice, ¿usted cómo cuenta? Sí, porque yo lo tengo a mi abuelo metido acá. Es decir, claro, estoy contando la historia como la contaba él. Cuenta, lo tengo metido de ese modo. Pero mi pregunta a Tito le quiero hacer esta. ¿Quién fue tu primer maestro o jurado o juez de lo que escribías? Bueno, el hermano Hermas de Brain, a cuyo nombre le pusieron a la escuela hermano Hermas. Era un sacerdote belga, cultísimo. Tal es así que un día, bueno, hablábamos sobre literatura y un día le llevo un cuento que quería participar en un concurso de Liberal. Bueno. Y me dice, a ver, el título no me gusta. Yo había puesto Memoria de un bastón. Era la anécdota en que a Juan Figueroa le pegaron con un bastón cuando se inauguraba el polígono, uno de los víctimas, un jefe político de la banda, que le sacaba críticas permanentes. Esa era la historia. Juan Figueroa era el director del Liberal, del diario El Liberal, sí. Entonces, escribí sobre ese tema, por supuesto buceando en los archivos del diario, y había puesto Memorias de un bastón, porque le rompieron el bastón de Itín en la cabeza. Me dice, no, memoria de mis zapatillas, memoria de mis zapatos, memoria de mi qué sé yo, de mi camisa, no, cuento no, el título no me gusta. Y seguía leyendo, esto no me gusta, pasó a la otra página, esto tampoco. Y de la cuarta página me dejó a la mitad, esto es lo que tiene valor, me dice. Y bueno, yo estaba con una rabia explicable y pensé para mí, ya va a ver este cura de lo que soy capaz. Entonces le cambié el título, puse La epopeya de Juan Contreras, lo escribí y gané el primer premio. Ah, mira. Así que sí, pero primero empezó, ¿no es cierto? Le fueron tachando. Claro, sí, una de las cosas que recomendaba el decálogo del buen cuentista, creo que, no sé si era Quiroga decía que cuando uno se encuentre con problemas para describir algo, piense en un lugar vivido, de tal manera que puedas describir, o sea, ubiques la escena, el lugar del cuento en un lugar conocido, de tal manera que te resulte fácil describirlo. Además hay inclusive un precepto de Ábalos que decía, ¿no es cierto? Así. No de Ábalos, porque estoy diciendo, de Bioy Casares, ¿no? Bioy Casares, que hablamos de Ábalos por ese motivo, sí. Bioy Casares decía, cuando no sepas qué palabra poner o cómo poner, piensa cómo la escribiría un analfabeto, piensa cómo la escribiría alguien, un campesino. Es decir, de ese modo, no como la escribe un hombre de letras, porque ahí es donde entra todo el hecho que se quiere. No, entonces aquí no, pero si esta es la epopeya del bastón, y entonces hubiera empezado a poner la epopeya del bastón de Itín, es decir, bueno, entonces evidentemente no significaba. El que lee tiene que tener toda la información ahí, ¿no? Exactamente. Y esto es lo que hace Tito, es decir, Tito en sus cuentos, en sus libros de cuentos. Muy detallista. Uno tiene que ser crítico de sí mismo, ¿no? Eso es lo más difícil de todo. Claro. Sí, me imagino. Me decía Ábalos, usted tache todo lo que pueda antes que se enamore de lo que he escrito. Mira, perdón, repetí la frase. Que decir, que tache todo lo que pueda antes de que se enamore de lo que he escrito. Porque uno se enamora de lo que escribe y entonces, es decir, lo quiere guardar, siente que eso le pertenece, entonces lo guarda y le da no sé qué cortarlo. Sí, porque entonces, lo que decía Ábalos, táchelo, bórrelo. Es decir, si no se va a terminar enamorando de esa palabra o de esa frase. Ese es el tema. Bueno, y de esta manera nos despedimos hasta la próxima con más Universo de los Libros.